Imagina que estás flotando dentro de una nave a 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. A través de la ventanilla, un gigante pálido y amarillento se alza en la oscuridad, rodeado de anillos tan extensos que podrían engullir planetas enteros. Saturno, la joya de nuestro sistema solar, y según el plan, tu destino final. No es el destino que elegiste, sino el que la física te impone. Para la mayoría, Saturno es simplemente ese planeta anillado que aparecen en los libros de texto. Lo que pocos comprenden es que representa, quizás, el punto de no retorno más absoluto de todo el sistema solar. Llegar allí no solo sería extremadamente difícil de revertir, sería prácticamente imposible, y las razones van mucho más allá de la distancia. Primero, hay que entender cuán lejos está realmente. Saturno orbita el Sol a una distancia promedio de 1,4 mil millones de kilómetros. Cuando lo observas con un telescopio esta noche, la luz que llega ha salido del planeta hace aproximadamente 80 minutos. Un mensaje de radio diciendo «hemos llegado» tardaría más de una hora en alcanzar la Tierra, y la respuesta otra hora en volver. Si intentaras conducir un coche hasta Saturno a una velocidad constante de 100 km por hora, sin parar, tardarías más de 1.600 años. Eso supera el lapso entre la caída del Imperio Romano y la actualidad. Tus bisnietos, varias generaciones después, seguirían al volante. Para ponerlo en perspectiva, Marte, nuestro próximo objetivo humano, está a unos 55 millones de kilómetros en su acercamiento más cercano. Saturno está 25 veces más lejos. Cada desafío que enfrentamos para llegar a Marte, radiación, aislamiento, problemas de suministro, se multiplica por 25, y a eso se suman problemas que aún no hemos imaginado. Con la tecnología de cohetes convencional y una alineación planetaria óptima, el viaje a Saturno tomaría entre 6 y 7 años en un solo sentido. 7 años dentro de una cápsula de metal, reciclando cada gota de agua, bajo una lluvia constante de radiación cósmica, viendo cómo la Tierra se reduce a un punto diminuto. Y eso es solo llegar. El verdadero obstáculo no es la distancia, sino la energía. Llevar una nave a Saturno requiere una cantidad de combustible tan enorme que cada kilogramo de propulsor necesita más propulsor para moverlo, y ese a su vez necesita aún más, según la ecuación del cohete, una de las leyes más implacables de la física. Acelerar lo suficiente para un tránsito razonable y luego frenar para entrar en órbita demanda cantidades de combustible que rozan lo absurdo. Los ingenieros tuvieron que buscar una solución distinta, la asistencia gravitacional. En lugar de cargar todo el combustible necesario, naves como Cassini usaron la gravedad de otros planetas como impulso gratuito. Cassini, lanzada en 1997, tardó 7 años en llegar a Saturno, realizando sobrevuelos de Venus, 2 veces, la Tierra y Júpiter, robando pequeñas cantidades de impulso en cada encuentro. Esa sonda pesaba unos 5.600 kilogramos y estaba desprovista de vida humana. Una misión tripulada requeriría una masa de orden de magnitud mayor, sistemas de soporte vital, alimentos para años, reciclaje de agua, blindaje contra radiación, cabinas de descanso, equipos de ejercicio, instalaciones médicas y repuestos. Cada kilogramo adicional implica más combustible, y más combustible implica más masa. Es una espiral sin salida. Supongamos que algún día descubrimos un motor lo suficientemente potente
como para llegar a Saturno en un tiempo razonable con una cantidad aceptable de combustible. Entonces comienza la verdadera pesadilla, la radiación cósmica en el espacio profundo. La Estación Espacial Internacional está protegida por el campo magnético terrestre y recibe alrededor de 150 milisieverts al año, una dosis 50 veces mayor que la de una persona en la superficie, pero aún manejable. Más allá de la magnetosfera, esa cifra se dispara. En una travesía de 7 años, los astronautas podrían absorber entre 4.000 y 7.000 milisieverts, superando el límite de carrera de la NASA, 1.000 milisieverts, de 4 a 7 veces. Las consecuencias biológicas son devastadoras: daño al ADN, riesgo de cáncer, deterioro cognitivo, pérdida de memoria, disminución de la capacidad de decisión y de reacción. No existe una solución práctica de blindaje. Los materiales lo suficientemente gruesos generarían radiación secundaria, y los escudos magnéticos activos aún son una tecnología experimental. Ser santos, el cuerpo humano tampoco está hecho para permanecer en microgravedad durante años. En la estación, tras 6 meses de estancia, los astronautas ya presentan pérdida ósea, atrofia muscular y descondicionamiento cardiovascular, a pesar de 2 horas diarias de ejercicio. En una misión a Saturno, la pérdida ósea sería de 1 a 2% por mes. Tras 7 años, más del 80% del tejido óseo se habría perdido, dejando el esqueleto tan frágil que cualquier movimiento podría provocar fracturas. Los músculos, incluido el corazón, se debilitarían gravemente, dificultando la adaptación a cualquier gravedad al regresar. La presión intracraneal alteraría la forma del ojo, provocando problemas de visión que, en misiones largas, se volverían permanentes. El sistema inmunológico se degradaría, los virus latentes se reactivarían, la curación de heridas sería lenta y el sentido del equilibrio, que depende de la gravedad, quedaría desorientado. La gravedad artificial parece una solución teórica, una nave giratoria que simule la atracción terrestre. En la práctica, para evitar efectos nocivos del efecto Coriolis, se necesitaría un radio de al menos 100 metros girando a una velocidad precisa. Construir, lanzar y mantener una estructura de ese calibre con la tecnología actual es esencialmente imposible, y el peso adicional empeoraría aún más el problema del combustible. Incluso si lográramos superar todos esos obstáculos, Saturno no tiene una superficie sólida. Es un gigante gaseoso compuesto de hidrógeno y helio que se vuelve cada vez más denso y caliente al descender, hasta que la presión aplasta cualquier material que intentemos usar para aterrizar. No se puede tocar. La única opción viable sería orbitar y estudiar sus lunas, como Titán, con su densa atmósfera y lagos de metano, o Encelado, con sus géiseres de agua que sugieren un océano subterráneo. Pero regresar a casa sería aún más imposible. Para abandonar la influencia gravitacional de Saturno y volver a la Tierra se necesita acelerar nuevamente, y la ecuación del cohete vuelve a imponerse. No solo se necesita combustible para llegar, sino también para frenar al llegar, para acelerar de regreso y para desacelerar al entrar en la atmósfera terrestre. Todo ese combustible tendría que estar a bordo desde el inicio, lo que implica una masa tan gigantesca que la misión requeriría una nave del tamaño de una pequeña ciudad, o una tecnología de propulsión que aún no existe. A esto se suma la comunicación. A la distancia de Saturno, la luz tarda entre 70 y 90 minutos en ir de un extremo a otro. Cada mensaje a control de misión
implica casi 2 horas de espera para que la señal llegue y otras 2 para recibir la respuesta. En una emergencia estarías completamente solo, sin posibilidad de recibir ayuda en tiempo real. Cada problema tendría que resolverse con los recursos y conocimientos disponibles a bordo y en el menor tiempo posible antes de que se convierta en una falla catastrófica. El aislamiento psicológico también es un factor crítico. Los humanos somos criaturas sociales. La ausencia de contacto, la confinación en un espacio reducido durante años, la imposibilidad de ver a la Tierra más que como un punto diminuto y la certeza de que la ayuda está a años luz crearían un estrés mental sin precedentes. Experimentos en estaciones antárticas o submarinos muestran que incluso periodos mucho más cortos provocan depresión, ansiedad, conflictos interpersonales y deterioro cognitivo. Una misión a Saturno empujaría la psicología humana a territorio desconocido. En conclusión, Saturno no es comparable a Marte. Marte ya es extremadamente desafiante. Saturno, con la tecnología que poseemos y la que razonablemente podríamos desarrollar en las próximas décadas, es prácticamente inalcanzable. La distancia es inmensa, los requerimientos energéticos son absurdos, la radiación es letal, el daño fisiológico es irreversible y el regreso es matemáticamente inviable sin avances de propulsión que aún no existen. Un ser humano que lograra llegar a Saturno llegaría como una sombra dañada por la radiación, con el cuerpo deteriorado, orbitando un mundo que nunca podrá tocar y sin posibilidad de volver. No es pesimismo, es física, y la física no admite excepciones. Tal vez, dentro de siglos, surjan tecnologías que conviertan lo imposible en difícil. Propulsión por fusión nuclear, escudos de radiación avanzados, hibernación artificial, naves capaces de cosechar combustible de las lunas o la atmósfera de Saturno. Pero con el conocimiento y los recursos actuales, Saturno sigue siendo esa joya brillante en el firmamento, eternamente fuera de nuestro alcance. Saturno, esa limitación tiene algo profundo. Vivimos en una era en la que creemos poder conquistar cualquier frontera. Hemos escalado las montañas más altas, descendido a las trincheras más profundas del océano, puesto el pie en la luna. Sin embargo, el universo no se rinde ante nuestras ambiciones. Las distancias son reales y las leyes de la física son inmutables. Saturno nos recuerda cuán pequeños somos, cuán frágiles y que, a pesar de todos nuestros logros, el cosmos sigue siendo vasto y, en muchos casos, inalcanzable. Quizá no sea una tragedia, sino un recordatorio para valorar lo que tenemos. Este punto azul pálido suspendido en la oscuridad, donde toda la historia humana ha ocurrido, el único hogar al que realmente podemos regresar.